Ya, les voy a compartir lo que es lo que es el PPT. Recuerden que, y en cuanto se llama en Isabel, cómo se está incorporando, se habló, ¿cierto?, lo que es el portafolio final de actividades, y esta actividad, como yo les decía, para que Isabel esté en conocimiento, está el video en la sesión 10 del Moodle, ya, para que también vea este contenido. Ya está disponible y el material también está disponible. Ya, vamos a presentar acá. Ya, ahí deberían estar viendo. Si no lo ven, me indican. Ya, si algo no entienden, también me indican, y si voy muy rápido, también. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Perfecto. Poner aquí y voy a agrandar un poquito la laminita. ¿Ya? Ahí. Entonces, en primera instancia, ¿cierto?, ¿qué es lo que es el portafolio? ¿Ya? ¿Qué es lo que es esta actividad grande que ustedes van a tener que hacer a fines del semestre? Por ahí, por la fecha, para que lo apunten ahí, lo dejen como qué sé yo, como consignado, como reservado. Ustedes deberían estar exponiendo el día 19 de julio. Ya deberían estar exponiendo este portafolio, perdón, entre el 12 y el 19 de julio. Ya, entre el 12 y el 19 de julio, ustedes deberían estar exponiendo este portafolio, ya que, como les contó el jefe de carrera, con las características que él le mencionó y con el compromiso que él hizo. Ya, entonces, para que dejen estas dos fechas, ya, 19 y 19 de julio. Ya lo dejen ahí reservado, lo tengan, lo marquen con rojito en su calendario. ¿Ya? Si nosotros nos vamos al tema ahora, al tema de clases, ¿ya? Y no es por asustarla, nos queda, contando con esta, nos queda 1, 2, 3, 4. Recuerden que el 28 de junio es feriado. Ahí, no sé si se va a recuperar esa sesión, pero ahí se los voy a informar en su tiempo. 4, 5, nos quedan aproximadamente 6 clases, no nos queda más. Ya de esas 6 clases, por lo menos usted tiene que descontar 1,5 a 2, por el tema de lo que son evaluaciones, de lo que son contenidos de la asignatura, que después de esto me voy a referir a la otra unidad 3. ¿Ya? Entonces, si usted saca la cuenta, no nos queda mucho, nos queda quedando 1 mes y 2 semanas, no nos queda más, ya, aprox. Y la idea, por ejemplo, es que ya, por ejemplo, usted vaya un poco, como se dice, programando el chip de que viene luego esta actividad del 30%. Recuerde que viene otra actividad más, y en la cual, ¿cierto?, ya ustedes deberían estar, empezar con el tema de presentaciones. Ya, de hecho, ya a partir de esta la actividad de esta semana para la otra, ustedes ya tendrían que empezar con el tema de lo que es presentaciones, de lo que es, por ejemplo, grabar un video, de lo que es, por ejemplo, explicar una secuencia, para ir, en el fondo, viendo y adaptándose a esta modalidad, ¿ya? Porque cuando tengamos esta actividad de lo que es portafolio, yo les voy a decir, perfecto, las dejo como anfitrionas de la sesión, y ustedes van a tener que manejar esta plataforma, ¿ya? Obviamente que yo les voy a enseñar, les voy a indicar, qué sé yo, lo vamos a ver, ¿cierto?, en una sesión que se llama eh, trabajo guiado, que tuvieron la otra vez, pero esta vez los trabajos guiados van a ser como esta modalidad como de preparación. Entonces, la idea, por ejemplo, es que también enseñarle a cómo manejar esta plataforma, cómo presentar, así tal cual como estamos nosotros ahora, y eh, mm, que se vea en el video que está compartido con ustedes de lo que fue la presentación del año pasado en el portafolio. Ya, revísenlo, véanlo, ya, porque eso es lo que tendrían que hacer ustedes. ¿Ya? Vamos al tema de lo que es el portafolio. ¿Qué es el portafolio? ¿Ya? Que es este documento grande que ustedes tienen que hacer. Y
es una compilación, es una recolección, digo, de todos los trabajos realizados durante el curso, en este semestre, en el que se exhiben sus actividades y ejercicios que ustedes hicieron, ¿ya? Eh, Primeramente el portafolio va a determinar el propósito, o sea, para qué, que ustedes ya lo tienen definido, que es por el tema de la asignatura, por el tema de la actividad de integración, seleccionar el contenido del portafolio, ¿ya? O sea, qué es lo que se va a recolectar, en este caso, ¿cierto? Lo que son las evidencias o las actividades de las distintas unidades que ustedes tienen. Eso es lo que ustedes van a recolectar en este portafolio. Y la estructura, ya que en el fondo es cómo se va a organizar, ya que va a ser organizado por unidades o fases, por ejemplo, fase uno, fase 2, fase 3, etcétera. O sea, no es, por ejemplo, que ustedes copien y peguen, ¿cierto? Vayan pegando, sino que también viene todo, ¿cierto? Una estructura que ustedes tienen que diseñar para presentarlo, ya sea en su actividad final de integración, valga la redundancia, y posteriormente al, al examen de competencia, ¿ya? Que en el fondo, ¿cierto? Este portafolio va en el fondo a ser como una réplica posterior al examen de competencia, ¿ya? Entonces la idea es que una vez que esta asignatura finalice, nos podamos igual después mantener en contacto porque tenemos que preparar lo que es la presentación, al menos con uno o dos ensayos, ¿ya? Entonces, lo más seguro es que a usted le llegue la fecha de exámenes primero que a mí. Entonces, lo que yo les pediría, ¿cierto?, a ustedes, que me avisen por un tema de, como dijo el jefe de carrera, de coordinar horario. Ya, entonces para que me avisen, ¿cierto? Y poder orientarle en preparar esta presentación, porque hay que hacer, como se dicen ustedes, retoques a la presentación del portafolio. O sea, hay que renombrarlo, hay que coordinar el tiempo, que son 20 minutos, que no es más. Que usted dice, oh, son 20 minutos, son eternos, pero se les va a llevar muy corto, ¿ya? Para poder sintetizar todo este trabajo, ¿ya? Entonces solo también les voy a pedir que me mantengan informados en eso. Dice que no es solo pegar información, ojo, no es una pegatina, ¿ya? O sea, si bien es cierto, ustedes hacen su portafolio, todas las actividades que ustedes tienen, ya tienen que pegarlo, pero no es solamente pegar, 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 sino que dar sentido al material expuesto, como dice la lámina, y además explicar frente a los usuarios que no conocen de su trabajo. Eso es muy importante porque cuando ustedes presenten, la explicación tiene que ser muy clara de qué es lo que hicieron en cada unidad y qué es lo que se trató. ¿Ya? Por eso, vuelvo a insistir, importante que se vea en el video. Importante porque eso lo hicieron las compañeras el año pasado. Tuvieron cada una en sus casas y después compilaron ese video y lo dieron como, eso fue como una actividad como de ensayo lo que pusieron en vivo. Eh, Porque tú tienes que darle sentido, porque como dijo el jefe de carrera, como este portafolio después es su examen de título, entonces tú tienes que explicar, ¿ya? ¿Qué es lo que, en el fondo, qué es lo que yo estoy tratando, dando a conocer, qué es lo que estoy mostrando? Porque a lo mejor yo les puedo entender a ustedes, pero piensen que vamos a tener a otra persona, ya que va a ver su examen de competencia y va a evaluar, y por lo tanto la otra persona no sabe. Por lo tanto, tiene que quedar claro. Ya tienen que ser lo más claritas posible en explicar, ¿cierto?, todo el material que ustedes hicieron y todas las actividades que ustedes hacen. Dice poder explicar de manera clara, como yo les comentaba, una secuencia del nivel general a lo particular, vale decir, se explica en qué consistió la unidad y a lo mejor se detallan, ¿cierto?, como ejemplo, qué documentos se utilizaron. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, explica de a uno por uno los documentos que están en cada fase, los 20 minutos se les van a pasar en una unidad. Entonces la idea es que podamos después, con estas sesiones que vamos a tener también, de que ustedes van a tener que grabarse, de que vamos a tener que retroalimentarnos, es poder explicar de manera macro digo, todo lo que es la unidad, ¿cierto? Y qué documentos intervinieron en esta unidad, cuál fue el propósito de esta unidad y los documentos que se usaron. Entonces, eso es por ahí, yo enfocaría, ¿cierto?, el tema de cómo exponer el portafolio. Considerarle que la información esté clara, ¿ya? O sea, y para que esté clara, primeramente usted tiene que estudiarlo primero,
ya, ojo, estudiar, no memorizar. Ya, recuerden que la memoria es la parte más baja del aprendizaje, en el sentido de que yo puedo memorizarme todo, pero a la hora de aplicarlo y que si a mí me hacen una pregunta, no voy a saber qué responder. También consideren eso, que en el portafolio y el examen de título posterior hay preguntas, al menos son 2 preguntas por integrante. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted entienda primero, explique y que no se memorice, sino que lo entienda usted primero y con esa explicación usted lo vaya explicando. Hasta el momento, ¿alguna consulta, duda? ¿No? No, profe. Correcto. Ya, la pauta, los elementos a considerar en el portafolio. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, no es una pegatina, ya, sino que también es un texto completo. Índice, ya, o sea, perdón, va la portada, obviamente que está el formato que también está compartido con ustedes como el tipo de portada, el índice posterior, ya, en la cual se enumeran lo que son las páginas de los contenidos del escrito o del portafolio. Ya usted sabe que el índice se hace al final. Ya, ustedes como tuvieron informática o computación en el primer nivel, yo creo que le enseñaron a hacer un índice, ¿o no? Sí, ya, perfecto. Ya, entonces ahí todos estos contenidos se ponen, como se dice, a prueba en esta última actividad. Resumen. Ojo con esto, resumen. Vale decir, el resumen de un texto, de un escrito de carácter informativo, ya, porque tiene que informarse en el fondo qué es lo que hicieron en este escrito, tiene el propósito principal de presentar una síntesis de los contenidos, ya, que el autor, en este caso ustedes, del texto original, transmitió a través del escrito y ayudará a facilitar la comprensión de los contenidos. Dice también que sintetiza las ideas principales de un texto, en este caso su trabajo de portafolio, y su propósito es informar, no emitir opiniones, juicios e interpretaciones. La existencia de resumen, o sea, puede variar, la extensión, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que usted primeramente, antes de ir a los contenidos, va a tener que hacer una síntesis, hacer un resumen de qué se trata lo que están presentando o lo que van a mostrar. ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es el escrito? ¿Qué es lo que es esta actividad? Ya no llegar y pegar los contenidos porque no voy a saber, insisto, lo va a también revisar personas que no son especialistas en el área. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene que haber un resumen de este texto. En los resúmenes, como dice ahí, no hay que emitir opiniones, si este es interesante, si es bueno, si es malo, si es... No. O sea, un resumen tiene que ser lo más imparcial posible. O sea, no puede haber opiniones de ustedes porque ustedes son las autoras de este material. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene que ser clarito lo que es el resumen, ¿ya? Consta de tantas unidades, ya se trabaja, el contenido de tantas de las unidades son esta y esta otra, ¿ya? Entonces, es un resumen de lo que yo voy a leer o lo que yo voy a ver, ¿cierto? Con esta actividad del portafolio. Y por supuesto la extensión puede variar, o sea, puede ser una hoja, puede ser media hoja, pueden ser 10 páginas, 20 páginas, 20 líneas, dijo, lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? O sea, depende de lo que ustedes me quieran dar a conocer, es lo que van a escribir su resumen. Ustedes en el primer nivel creo que también hicieron algo de ensayo o trabajos, si no me equivoco. Por lo tanto, tienen como la pauta, la idea de, por ejemplo, lo que es una introducción. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Acá la introducción dice que es la sección inicial, o sea, después del resumen, va la introducción, cuyo propósito principal es contextualizar el texto o escrito que se está expuesto, o sea, presentarlo, ya, volverlo, ¿cierto?, a nombrar de que se va a presentar este portafolio de actividades, ya, con el propósito de el programa de estudio y, ¿cierto?, vincular las funciones administrativo-contables o las funciones documentales que tiene la secretaria, ya, ese es el propósito, ¿cierto? Esto es importante, por ejemplo, ustedes son las autoras, ustedes son las dueñas del texto, por lo tanto, lo tienen que describir de una manera que sea atractivo, para que la persona que lo va a leer o el usuario, en el fondo se entusiasme, ¿ya? O tenga interés de
pescar este texto digital y ustedes lo empiecen y alguien lo empieza a ver, ¿ya? O sea, invitar a otros a leer y a revisar su trabajo. O sea, la introducción tiene que ser lo más convincente posible, ¿ya? O sea, ustedes me tienen que, en el fondo, convencer de que su trabajo es excelente, es bueno, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que verlo. Tengo la necesidad de hojearle toda la hoja y mirarlo. O sea, eso se trata de lo que es la introducción, ¿ya? De convencer al usuario. Y señala el contexto del trabajo y sus principales fortalezas, ¿ya? Ahí ustedes pueden mencionar algunas competencias que tiene la secretaria, la vinculación a lo mejor con el medio que tiene la secretaria, etcétera, etcétera. O sea, invitar al usuario, ¿ya? Entonces ahí yo también les invito a echarle un vistazo a sus apuntes de redacción, a lo que son estos puntos de introducción para que también lo puedan incorporar. Bueno, ese es un modelo de introducción, ya me imagino que ustedes tienen muchos más, pero acá, por ejemplo, hay una pauta cómo empezar, por ejemplo, la presente investigación o el presente trabajo, ya se puede definir, ya en este caso, bueno, tengo un ejemplo, pero ustedes, por ejemplo, pueden decir el presente trabajo de portafolio final o de la asignatura, se puede definir como o tiene como el objeto X cosa, ya, entonces ahí tienen que redactar lo que es la frase, las características principales que tiene este portafolio y para qué sirve. En el fondo, cierto, es la vinculación de la secretaria con el tema documental o con la compraventa. Ya, entonces, como les digo, las invito a revisar lo que son sus apuntes. Elementos a considerar, desarrollo. Ya, ahí ya empezamos con el desarrollo. Describe las secuencias por unidades o fases. Vale decir, en el ítem desarrollo, ya ustedes, cierto, describen lo que es, por ejemplo, fase 1, hacen la descripción de qué es lo que es la fase 1 o la primera unidad, en qué consiste, qué elementos intervienen, etcétera, etcétera. Ya, como dice acá, explicación y descripción de cada unidad o fase y las evidencias en orden secuencial. Vale decir, se describe y pega la actividad de esa fase 1, que puede ser inclusivemente la prueba que tuvieron, ya, obviamente la maquillan y todo, y insertan lo que son los documentos, insertan lo que son los documentos, o sea, en secuencia, vale decir, la solicitud de cotización, la cotización, la orden de compra, en orden, ya, porque tiene que tener un orden de lo que es la secuencia, ya. Terminan eso, fase 2, la explicación, ya, de qué es lo que consiste y van pegando, ¿cierto?, lo que corresponde a la 2. Después fase 3, de lo que vamos a ver ahora, y lo van pegando y así sucesivamente, o sea, como les digo, no es una pegatina, sino que hay un tratamiento que tienen que ustedes explicar en qué consiste cada unidad, ¿ya? Y por eso es yo creo que el trabajo más complicado que es harto, ¿ya? En sí el material lo tienen ustedes, ustedes mismos son dueños de su material, pero en el fondo, ¿cierto? Tienen que trabajar este escrito, ¿ya? Y me parece bien que la Katy y la Emita lo puedan hacer las dos en este caso, ¿ya? Porque igual se van a complementar o se pueden dividir algunas funciones. Conclusiones, ¿ya? Después que usted, por ejemplo, eh, desarrolle todas estas unidades, viene el tema de las conclusiones, ¿ya? Conclusiones generales del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué apunta el trabajo? ¿Qué es lo porque esto es una parte fundamental en la exposición, las conclusiones. ¿Qué es lo que saca usted como conclusión? ¿Cuál es la vinculación que tiene con todos estos elementos la secretaria? ¿Ya? Conectar los elementos del desarrollo, o sea, yo tengo que conectar, vale decir, eh, conclusiones coherentes con el tema desarrollado. Si yo hablo que la secretaria tiene una función administrativo-contable, yo tengo que a lo mejor concluir por qué, cuál es la importancia de la secretaria en esto, ¿ya? La vinculación con el medio y con la secretaria, o sea, cómo se vincula acá la secretaria en este proceso, ¿ya? Si tiene que, por ejemplo, gestionar proceso, si tiene que, por ejemplo, muchas veces apurar, como ustedes dicen, ya apurar los procesos, gestionarlo, mejor dicho,
ya asesorar muchas veces a la parte que está recibiendo, a lo mejor no tomar decisiones, ya, o estar a cargo de un balance, como ustedes, por ejemplo, una vez les comentaron a ustedes, sino que yo apuntaría más al tema de gestión. ¿Qué es lo que realmente hace la secretaria? Gestionar, ya, asesorar, contribuir con la información, ya, proporcionar la información administrativo-contable, ya, clasificar la información. Ya, yo creo que por ahí van las funciones de la secretaria en temas administrativo-contable. Vincular herramientas tecnológicas, lo que ustedes, por ejemplo, una planilla de Excel, ya como yo a través de una planilla de Excel yo puedo sistematizar la información, ya como a través de un Google a lo mejor yo puedo compartir y puedo crear a lo mejor un mecanismo de registro, ya todo lo que hemos avanzado en estas dos unidades ya. Y lenguaje técnico, importantísimo el lenguaje técnico, formal, la ortografía, que ustedes ya saben, las puntuaciones, la redacción, ¿ya? O sea, acá en el fondo las conclusiones ponen en práctica, como se dice, todo lo que ustedes aprendieron en una X asignatura, ¿ya? Y van incorporando más cosas, ¿cierto? Pueden ir incorporando otros elementos que no están acá, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan, en el fondo, elaborar un buen portafolio, ¿ya? Consideren las fechas que yo les estoy dando, consideren estos consejos y consideren también, ¿cierto? Vean el portafolio que está creado el año pasado, que es bastante largo, pero el de usted a lo mejor va a ser como más acotado, ya que es como la idea, o sea, elegir un ejercicio de cada unidad o fase, uno solo. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio, ¿cierto? Ustedes lo pueden registrar ahí como evidencia. ¿Ya? La parte del orden igual es fundamental. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, el tema de ordenar sus carpetitas por sesión o unidad, ya vayan haciéndolo ya porque para que no las pille el tiempo, ¿ya? Recordar también que nosotros tenemos formatos de documentos, ¿ya? Los formatos de documentos están enviados en el año pasado y son los mismos de la asignatura de gestión comercial, por lo tanto pueden incorporar esos formatos, pueden a lo mejor, ¿cierto?, darles un tema a lo mejor como ya más personal en cuanto al diseño, ya a lo mejor le pueden cambiar de color, lo pueden cambiar el fondo, pero hay una base, o sea, traten igual de incorporar esos recursos, ¿ya? Y, y el tema de lo que es ensayar, ¿ya? Ensayar, o sea, por último, cuando estén solas frente al espejo o grábense en el celular, pero empiecen a ensayar, empiecen a hablar, 5 minutitos, 2 minutitos, ya empiezan a hablar porque en algún momento van a tener que soltarse, van a tener que exponer, como ya de ahora en adelante, ¿cierto? Vamos a tener sesiones como chiquititas como de exponer, ya porque nos queda prácticamente, como les digo, un mes y algo, no nos queda más, ya. Entonces la idea es que ya llegue más o menos en óptima forma y tenga una buena calificación y posteriormente replique lo mismo en su examen de competencia, ya. La pauta del examen, si es la misma, yo la tengo, ya, yo la tengo del año pasado, por lo tanto igual yo se las puedo compartir, ¿cierto? Y en un momento dado trabajar con esa pauta para que considere lo que son los puntos que se evalúan en un examen de competencia. ¿Ya? Yo creo que es la misma del año pasado, no creo que varíe mucho. Así que ese trabajo igual lo podemos hacer, ya no hay inconveniente. No sé si hay alguna consulta, duda, algo que no les quedó claro, preguntas. Por ahora yo no tengo ninguna. ¿Mm? ¿Y la emita? ¿Alguna consulta, duda? No, profe, tampoco. Isabel, captó algo de la presentación? Isabel, Sí, sí, ya, perfecto. se expone en un Power. Se expone en un Power, claro. Mira, Ya. muy buena pregunta.
Mira, otro detalle que se me olvidó acá, que no está en la lámina, que después de las conclusiones viene una parte que se llama referencias bibliográficas, perdón, ya referencias bibliográficas. Ahí ustedes pueden agregar en la parte de linkografía, pueden agregar incluso las clases, pueden agregar incluso los videos estos, pueden pegar el link ahí, para que quede una referencia bibliográfica. Porque esto en el fondo es material de estudio, estas grabaciones, ¿ya? Y estas sesiones es material de estudio, los contenidos que están pegados en Moodle también es material de referencia bibliográfica, y lo pueden pegar ahí, no hay problema. ¿Ya? Eso es bueno saberlo. Sí, no, se lo pueden usar. De hecho, este link como está en la 10, como está pegada en la sesión 10 el video, que si ustedes lo miran es exactamente igual de lo que estamos hablando ahora, de lo que se trabajó en la vespertina. Lo pueden pegar el link, pues, lo pueden subir a un YouTube y ese link lo pueden pegar después en su web, el link del YouTube. ¿Ya? Claro, mira, importante, buena la pregunta que hizo la imitadora. Sí, se presenta el escrito, ¿ya? El escrito se presenta con todas estas indicaciones que le di, y adicionalmente se hace un PPT, un PowerPoint, ya con los elementos que ustedes van a presentar, vale decir fase 1, ya los documentos, fase 2, ya también. De hecho, ustedes, como vuelvo a insistir, ustedes tienen el modelo de lo que está compartido con ustedes en la carpeta o en el Drive. Está el modelo de portafolio que hicieron las niñas el año pasado, y está también el video, con el PPT al lado, cómo en el fondo lo presentaron, ya, y qué es lo que agregaron ahí. Recuerden que una presentación en PPT, que también lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a tener una sesión ahí dentro de la clase para asesorarla a ustedes. Es un apoyo visual en el fondo, un PPT. ¿Ya? O sea, no es la idea de poner un Word así, completo y leerlo, que me ha tocado en los exámenes de título, años atrás, que de repente las estudiantes ponían su presentación y en el fondo iban leyendo, ¿ya? Y en el fondo uno, claro, estaba sentado en la comisión, y en el fondo uno, mientras escuchaba, leía el PPT así, porque que era lo mismo que estaba diciendo la estudiante. Entonces, no es la idea. Recuerden que un PPT es un apoyo visual, es una imagen, es una palabra que ustedes quieran resaltar, es una infografía, a lo mejor, que ustedes pueden poner ahí, ¿ya? Entonces, es importante, en el sentido el color del PPT, las imágenes que tienen que tener mucho sentido. Ustedes en algún momento trabajaron imágenes, ¿cierto? Con el profesor o algo por ahí en informática, ¿vieron PPT? ¿Aprendieron a hacer presentaciones o no? No, con ese profesor no, lo aprendimos a hacer con otro, con el profesor René, Ah, con en René, ya, el, sí, en el tercer semestre, creo. ya, sí, se ubicó con René, ya, ya. Entonces se trabajó bien esa parte, me quedo tranquilo. Bueno, eh, voy a ir a la... esto lo presenté, voy a abrir el otro contenido. No hay consulta entonces por el momento para ir derecho a lo que es la unidad 3. ¿De No, qué se profe. Ya.